La semana pasada nosotros nosotros estudiamos acerca de lo que es el Halloween. Este tema no se trata de Halloween, pero la semana pasada el énfasis o uno de los énfasis que nosotros dimos frente al asunto de Halloween es que celebra las cosas contra las cuales Cristo batalló y venció. Amén. Hablamos del pecado, de la muerte y del diablo. Y uno de los aspectos de lo que es Halloween es las tinieblas. Es una fiesta de tinieblas. Y entonces nosotros no somos de las tinieblas si estamos en Cristo. Somos de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Somos de la luz. Y hoy día quisiera entonces, entre la mañana y la tarde, que nosotros aprendamos acerca de la luz que nosotros tenemos en Cristo. No somos de las tinieblas, somos de la luz. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Trasladados. Hermano Camilo, que el Señor lo bendiga. Hermana Janet, que Dios te bendiga. Los vi entrar y como que, pero eso se ven como fantasmas del pasado. Y entonces, pero no son de las tinieblas, son de la luz. Amén. Amén. Entonces, nosotros entonces somos de la luz. Fuimos trasladados de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y entonces, en Cristo somos pueblo de la luz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La fuente de nuestra luz no es nosotros. No hay nada en nosotros que en nosotros mismos somos luz. Somos reflejos de una luz que resplandece sobre nosotros. Jesucristo. Como la luna no tiene luz inherente, no tiene luz innato, vemos simplemente en la luna en la noche la luz del sol reflejando en la luna. Y nosotros, el origen de la luz que nosotros mostramos no es nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. Esta mañana vamos a mirar una de las declaraciones que Cristo hizo en el libro de Juan. 7 veces Él usó la frase, yo soy. Yo soy. Él dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la viña, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Él dijo, yo soy la luz del mundo. En cada de estas declaraciones, Cristo habla acerca de quién Él es, pero habla acerca de quién Él es en relación a nosotros. No son declaraciones absolutas en sí acerca de Jesús, sino declaraciones acerca de su significado y lo que Él significa para nosotros y cómo Él se relaciona con nosotros. Entonces, esta mañana, cuando estudiamos Yo soy la luz del mundo, piensa acerca de la siguiente idea. ¿Cómo es que esta verdad se aplica, se relaciona a mi vida? Porque no es solamente que Cristo es la luz del mundo, pero como consecuencia de que Él es la luz del mundo, hay consecuencias para mi vida. Y quiero que usted en esta mañana medite sobre eso. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en nuestro texto central. Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias por la bendición de estar reunidos una vez más. Y pedimos Señor en esta mañana que su santa palabra Señor llegue a las profundidades de nuestros corazones.
Que su Santo Espíritu, Señor, nos convence, Señor, nos ilumine, nos exhorta, nos reprende, Señor. Padre, pido, Señor, que me dé dominio sobre el idioma, Señor. Y Padre, deme claridad de ideas, Señor. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Juan capítulo 8, por favor. Versículo 12. Puede permanecer sentado. Juan 8, versículo 12. Juan 8, 12. Aquí el Señor Jesucristo en este versículo se autodescribe, se autoidentifica como la luz del mundo. Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es una proclamación muy dramática que él hace. Él se autoidentifica como la luz del mundo y dice que el que sigue a él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo que hace esto más dramático, y pastor, como que Jesucristo sabía cómo enseñar con las palabras, pero también colocarse en momentos tan precisos y claves para dar más énfasis en lo que él decía y enseñaba. El trasfondo, el momento en que Cristo hizo esta declaración fue durante la fiesta de los tabernáculos. Si miramos, si no hay que buscarlo, si miramos Juan 7:2, vemos que Jesús había subido a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y era una fiesta judía, lo cual se celebra hoy en día, y son una de las fiestas más altas, por decir, más santas en el calendario judío. Ya debe haber pasado recientemente la fiesta de tabernáculos, es en este tiempo del año. Los judíos, entonces es una fiesta solemne donde celebran con mucho gozo la salvación de Israel cuando ellos salieron de Egipto y pasaron por el desierto y entraron en la tierra prometida. Y en la celebración hay una ceremonia donde enciendan lámparas. ¿Cuántos han visto esas lámparas judías que tienen, por ejemplo, como 7 velas? Tipo así, letra U así. Bueno, había lámparas en Jerusalén alrededor del templo y ellos alumbraban esas lámparas grandes en ese tiempo. Y dicen los comentaristas que la luz de estas lámparas llenaba a toda plaza de la ciudad de Jerusalén. Y a la luz de estas lámparas había mucho cántico, mucha fiesta en celebrar la salvación de parte de Dios al pueblo de Israel, de manera especial la liberación, el éxodo, cuando el Señor los guió de noche por una columna de fuego. Y entonces, a la luz de entonces en este momento, quizás en la noche, ya cuando se estaba oscureciendo, y esas lámparas grandes en la ciudad estaban prendidas, estaban encendidas, y la luz de la noche, la luz en la noche resplandecía a cada plaza en la ciudad. Jesús declara en ese momento, yo soy la luz del mundo. No estas lámparas que son simplemente una sombra de quien yo soy. Yo soy la luz del mundo. Muy dramático, amén. El Señor sabía cómo usar los momentos para enseñar una verdad. Y entonces el Señor Jesucristo hace esta declaración muy visual. Esas lámparas, la luz producida por esas lámparas era una luz temporaria, una luz que iba a apagar en algún momento. No era una luz real que podría iluminar y resplandecer
por siempre en el mundo. Y tampoco una lámpara puede alumbrar todo el mundo. Pero Cristo dice que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué quería el Señor Jesucristo decir con esta declaración? ¿Qué estaba el Señor Jesucristo diciendo acerca de sí mismo? Él aquí dice que Él es la luz del mundo. Y creo que el restante del versículo nos enseña lo que significa que Él es la luz del mundo. Él dice que cualquiera que lo sigue no andará en tinieblas. Piensa, por ejemplo, acerca de una antorcha. ¿Cuántos aquí han caminado en tinieblas en la noche? Donde ni se puede ver frente a uno. Puede ver un árbol y uno se va a chocar con el árbol. Ni se da cuenta que hay un árbol ahí. Y entonces alguien enciende una antorcha. Puede ser de fuego o algo eléctrico, por decirlo. No sé cómo se dice. Un linterno. ¿Un foco se dice? Y da esa luz para resplandecer el camino para que en tinieblas uno puede caminar. Tiene la antorcha de adelante, por adelante. Entonces, Jesucristo aquí dice que Él es la luz del mundo y el que anda, que sigue a Él, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere Él decir con la frase andar en tinieblas? Tiene que ver con el poder y la penalidad del pecado sobre el hombre. Busquen sus Biblias Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta oscuridad es una oscuridad en la condición del ser humano al ser por naturaleza un pecador, viviendo una vida que no tiene fruto, viviendo una vida donde no sabe caminar en la vida, donde no tiene fruto en su vida, donde no tiene paz, no tiene gozo, y está encarcelado por su naturaleza pecaminosa y las consecuencias de sus decisiones pecaminosas, donde su vida, su relación con sus padres, con su cónyuge, con sus hijos, es un desastre, donde nada sale bien. Y esa persona y en esa condición, viviendo con una mente entenebrecida y un corazón endurecido, va en rumbo a las tinieblas eternas, al infierno. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad está viviendo así? ¿Cuánta gente en nuestras familias están viviendo así? ¿Cuánta gente en nuestras casas están viviendo así? Caminando en este mundo en tinieblas, donde están atados, encarcelados, presos por su pecado y condenados a la oscuridad eterna. Pero también se refiere
a la maldad que existe en el mundo alrededor de nosotros. Un mundo controlado por el diablo. Un mundo controlado por fuerzas demoníacas. Un mundo lleno de filosofía y manera de vivir completamente contraria a Dios. Nosotros no somos de las tinieblas. Andamos en la luz y estamos en Cristo. Pero hermanos, estamos rodeados de tinieblas también. ¿Están conmigo? Estamos en la luz si estamos en Cristo. Andamos en la luz si sigamos a Cristo. Pero al vivir en este mundo terrenal en lo cual nosotros vivimos, aunque somos de la luz y andamos en luz, estamos rodeados de tinieblas. Y entonces, estas tinieblas son la condición del poder y la penalidad del pecado en la vida de alguien que no ha creído en Cristo. Y también se refiere a la condición espiritual, moral del mundo, el cosmos en que nosotros vivimos en este momento. Pero hermanos, si nosotros seguimos a Cristo, nosotros no andamos en tinieblas. No vamos a andar en tinieblas en esta vida terrenal y en la vida eterna. Al contrario, como dice el versículo Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa poseer la luz de la vida? La luz aquí se refiere a la vida real. Vida real y verdadera en el presente a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vida en la vida por venir, en el sentido que seremos perdonados de nuestros pecados y aceptados por el Señor para morar con Él en vida por la eternidad. Eso es poseer la luz de la vida. Y esta luz es ofrecida a todo el mundo. Esta luz está disponible a todo el mundo, no un grupo selecto, sino a todo el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Pero aplicado y aplicable y eficaz y eficiente a todo aquel que en Él creyere. Amén. Cristo es la luz del mundo y puede alumbrar cualquier vida, pero solamente alumbrará la vida que sigue a Cristo en fe y arrepentimiento, creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, esta luz es ofrecida a todo el mundo. Esta posibilidad de que si nosotros si nosotros sigamos a Él, si venimos a Él en arrepentimiento y creemos en Él, tendremos la luz de la presencia de la vida de Dios en nosotros y por nosotros, y jamás tendremos que andar en tinieblas. Para los de nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo, considere cómo era su vida antes de llegar a los pies de Cristo, antes de seguir a Cristo, antes de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Nosotros vivíamos la vida como gente palpando las paredes para buscar cómo llegar a nuestro destino. Por ejemplo, imagínense si nosotros apagáramos las luces aquí, en este salón, de noche. Bueno, pastor, ¿cuántas veces usted ha andado por aquí de noche con todo apagado y ha chocado con las bancas? Y uno va como palpando, ver dónde está el fin de cada banca para que no choque la rodilla contra la banca, porque duele, hermanos. A mí me ha pasado. Pero así antes de Cristo vivíamos a nosotros.
Estábamos en un salón, que es la vida, las luces apagadas porque solamente había tinieblas. Y sabíamos que queremos en nuestra vida llegar a una puerta, llegar a un destino. Tenemos y teníamos ideales, metas, deseos para nuestra vida. Pero sin luz, palpando las paredes de la vida, tratando de no chocar con las cosas y siempre cayendo y siempre chocando. Porque no había luz. Nuestras familias son un desastre. Nuestros matrimonios un desastre. No había progreso laboral. Trabajamos y ganamos y no sabíamos dónde iba el dinero. Y no teníamos nada para decir, o sea, como resultado para ver, aquí está mi éxito, lo que logré en la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, su luz resplandeció sobre nosotros. Y pudimos ver nuestra condición con ojos objetivos por la primera vez. Y pudimos ver cómo estaba mi relación con mi cónyuge o con mis padres o con mi hijo o mis hijos, tal como realmente era. Y comenzar a arreglar por la gracia de Dios las cosas. Y aprendimos responsabilidad en la vida. Y aprendimos integridad en la vida. Y aprendimos orden en la vida. Y aprendimos disciplina en la vida. Y el Señor fue organizando nuestra vida. Porque trajo luz a nuestra vida. Cristo es la luz del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Pero la pregunta es, en mi vida, ¿de qué manera Cristo es luz en mi vida? Ahora, eso fue todo introducción. Ahora vamos al corazón del tema. Busque Juan 8 del 1 al 12. Creo que nosotros podemos aprender mejor o a más profundidad acerca de qué manera en mi vida Cristo es luz en mi vida. Al mirar el contexto más amplio de ese versículo 12, los eventos que sucedió antes de ese versículo 12. Pueden permanecer sentados. Juan 8 del 1 al 12. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. Aquí vemos que Jesús, que había ido al templo y que había un gran grupo de gente, estaban escuchando y aprendiendo. Probablemente esto era la plaza de las mujeres. Entonces, Jesús estaba sentado ahí y él estaba enseñando a sus oyentes en el templo. Y los fariseos vienen, según el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los seguidores judíos estrictamente religiosos de ese día. Eran celosos en su observación de la letra estricta de la ley. Y ellos no solamente seguían la letra estricta de la ley, sino también añadían interpretaciones de la ley a la letra de la ley, de tal forma que habían elevado sus interpretaciones a nivel de ley. O sea, seguían la ley estrictamente, pero también tenía su código, el Talmud, de interpretaciones, y elevaron ese código de interpretación al nivel de ley. Y entonces, ellos eran muy cuidadosos en mostrar a otros de qué manera estricta y rigurosa ellos observaban la ley judía. No solamente la ley de la palabra, sino también de las interpretaciones y tradiciones de los judíos. Ellos eran muy intensos, muy celosos, muy feroces en cuanto a su seriedad en observar la ley judía, la ley tradicional y la ley escrita. Y ellos eran los que realmente regulaban el ambiente religioso de ese tiempo. ¿Cuántos aquí conocen los judíos ortodoxos que tienen los caracoles, se dice así? ¿Cómo se dice eso? Sí, tienen esa cosa así de cada lado. Ellos son los descendientes espirituales de los fariseos. ¿Ok? Los judíos que viven allá en Crown Heights, en Williamsburg, en Brooklyn, en esos lugares. Aquí en el norte, cruzando el Tappan Zee también, que tienen pueblos llenos de ellos. Ellos son los descendientes religiosos de los fariseos. ¿Ok? Para que sepa. Para poder tener un concepto en su mente. Y si miras el Nuevo Testamento, de manera repetida, ellos cuestionan a Jesucristo y difaman a Jesucristo como un transgresor de la ley, diciendo que supuestamente Jesucristo violaba el sábado, lo cual él no violaba, y que él era un pecador porque él estaba y interactuaba con pecadores. Él comía en la presencia de pecadores. Él no era pecador, pero vino a ministrar a los pecadores. Y entonces Cristo está sentado allí. Él está enseñando a un montón de gente y de manera dramática y abrupta llegan los fariseos y los escribas y interrumpen ese momento tranquilo en que Cristo estaba enseñando a los oyentes. Y trajeron una mujer que había sido cachada, no sé cómo se dice, lo encontraron en un acto de adulterio. Los comentaristas dicen que muy probablemente fue la noche anterior que encontraron esta mujer en el acto de adulterio con un hombre y que ella estuvo encarcelada durante la noche y después de día la tomaron y la llevaron a donde Jesucristo. Esta mujer muy probablemente estaba completamente asustada en ese momento, aterrorizada y también humillada, especialmente al ser echada al público así, en la manera que fue echada por los fariseos. Porque recuerda, y
en ese momento no era solamente Jesucristo con los fariseos y la mujer adúltera. Había un montón de gente que estaba ahí sentado mirando este escándalo sucediendo en ese momento. Y la vergüenza que esta mujer padeció en ese momento. Ella fue maltratada y tratada como basura. Por ejemplo, el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Hablando de ella como es una basura. Entonces ellos preguntaron a Jesucristo en el versículo 4 y 5, ¿qué deberían hacer con esta mujer? Y dice el versículo 6, mas esto decían, o sea, ellos hicieron la pregunta a Jesús. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 4 y 5. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera ellos podrían acusarlo basado en la respuesta que él daría? Si él fuera suelto o no sé, si él no fuera estricto en su aplicación de la ley, él sería condenado por todos los fariseos de ser desobediente a la ley dada por Dios a través de Moisés. Y si él fuera estricto como ellos, entonces ellos tendrían licencia para poder tratar a esta mujer de una manera grosera. Entonces, la pregunta es, con esta mujer, ¿cuál fue el problema en la ley de Moisés con el proceder de los fariseos en ese momento? Ellos trajeron la mujer, amén. Pero faltaba una persona, el hombre. O sea, se requiere 2 personas para un acto de adulterio, ¿cierto? En el sentido que ellos dijeron. Y según la ley de Moisés, ¿quién debería ser o quiénes deberían ser apedreados? Los 2. Entonces, vienen los fariseos que supuestamente aplican la ley estrictamente y le faltaron el hombre. No hay que buscarlo. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ellos querían tratar de acusar a Jesús o de ser flojo y desobediente con la ley o de no conocer la ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué dice él en ese momento? Nada. ¿Qué hace Jesús? Se agacha al piso y comienza a escribir algo en la arena o en el piso, en la tierra del piso. Comienza a escribir algo. ¿Sabemos lo que él escribió? No. Los comentaristas especulan lo que él habrá escrito. Algunos dicen quizás él escribió ese mismo versículo, Levítico 20:10, para señalar el error de los fariseos y la hipocresía de los fariseos. Levítico 20:10. Otros dicen quizás él escribió el nombre de algunos de los mismos fariseos ahí presentes que habían cometido el mismo pecado. Escribió sus nombres ahí en el piso. Algunos creen que Jesucristo escribió quizás otros pecados de esos fariseos ahí en el piso. La verdad es que realmente no sabemos. Y según el versículo 7, versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, o
sea, Cristo estaba escribiendo, no sabemos qué escribió, pero fue algo que impactó a ellos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se levantó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después, según el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sabemos si él siguió escribiendo nombres con pecados. No sabemos. Pero entre lo que él escribió y lo que él dijo, según el versículo 9, la conciencia de los fariseos comenzó a atacarles. Versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los más mayores comenzaron a salir. Los comentaristas dicen que puede haber dos razones. Primero, quizás fue los jóvenes, los más jóvenes, por respeto a los más mayores, no hicieron nada hasta que ellos tomaran acción. O los viejos eran más pecadores que los jóvenes, porque habían vivido un tiempo más largo que los jóvenes. No sabemos por qué los más mayores se fueron, pero los más mayores, que tenían más autoridad en el grupo, se fueron. Y uno por uno se fueron, hasta el punto que todos se habían ido y Jesucristo estaba solo con la mujer adúltera. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces ya Cristo está solo con ella y le pregunta si alguien le había condenado. Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No olvide que había un montón de gente que estaba mirando esto. El grupo que Cristo estaba enseñando en el inicio del capítulo todavía estaban allí, mirando esa escena, ese show en este momento, donde interrumpieron la lección que Jesús estaba dando, tiraron a la mujer, querían apedrearla, querían acusar a Jesús, y Jesús, de manera muy dramática y muy tranquilo, los refutó, y ellos, como perros con su cola entre las piernas, cada uno se fue y dejaron a Jesús con la mujer, y Jesús tuvo compasión con la mujer y la mandó con paz. Pero le dijo: no peques más, arrepiéntete. Y después Jesús vuelve y todo el mundo está allí todavía, que habían sido enseñados. Y él hace esa declaración en el versículo 12, cuando él dice, otra vez Jesús les habló a los oyentes que habían estado escuchando en el versículo 1 y 2, diciendo: yo soy la luz del mundo. Teniendo esas lámparas encendidas, lo que había pasado con esta mujer. Y él dijo: yo soy, de forma de contraste con esas lámparas temporarias que se van a apagar y alumbra poco. Y con lo que vieron con los fariseos en ese momento, él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, si esta mujer adúltera me sigue, si ustedes me siguen, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la conexión entonces? ¿Cuál es la conexión entonces entre esa escena en ese momento con la mujer adúltera y la declaración que Cristo hizo de que yo soy la luz del mundo? Aquí podemos discernir, y el hermano Nathanael está enfermo hoy día. Entonces, pastor, ¿cuántas maneras podemos discernir? 3. Podemos discernir y ver y observar 3 maneras en que Cristo fue la luz en ese momento, en sus interacciones con los fariseos y con la mujer adúltera. Porque a través de ese show, en ese momento, de tres maneras Cristo fue luz en ese momento. Y al mirar eso, porque nosotros éramos, si estamos en Cristo, éramos la mujer adúltera. Fuimos la mujer adúltera. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás en un tiempo en nuestra vida, por un tiempo, nosotros fuimos los fariseos. Amén. Pero en esa interacción, ese momento, vemos 3 maneras en que Cristo fue luz y es luz para nosotros. Primero, Cristo es la luz que saca a la luz las tinieblas de la hipocresía religiosa. Cristo es la luz que saca a la luz, que expone las tinieblas de la religiosidad, de la hipocresía religiosa. La primera manera en que podemos ver que Cristo fue luz del mundo en ese momento fue al exponer o sacar a la luz las tinieblas de la religiosidad o la hipocresía religiosa. Cristo, a través de su palabra y su presencia y la luz del Evangelio, Él resplandece luz sobre la hipocresía religiosa. ¿Qué queremos decir con la frase hipocresía? Esa insinceridad, esa falta de pureza de corazón en la adoración y la supuesta obediencia a Dios. Es cuando alguien se comporta por fuera muy santamente y religiosamente, pero su corazón es un corazón de diablo. Y su vida en las tinieblas, mejor decir, y su vida detrás de las puertas cerradas es una vida de diablo. Esos fariseos, me imagino, andaban con sus togas, no sé cómo se dice, sus vestidos bien bonitos, largos, con esos paños por la cabeza, sus barbas muy largas, con el delantal que tienen, con las franjas, no sé cómo se dice, los tiros que tiene así, los flecos. Y quizás tenían esa cajita de cuero aquí en la frente y tenían las vendas de cuero aquí en los brazos. ¿Cuántos han visto los judíos con eso? Los ortodoxos hoy en día todavía lo usan. Y ellos aparecen muy escandalizados por lo que había pasado con la mujer. Y muy indignados y muy santamente quieren condenar a esta mujer. Pero por dentro eran podridos. ¿Por qué digo eso? Porque tenían pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia no le permitía apedrear a la mujer. Y de manera muy hipócrita querían entonces, en el nombre de Dios, acusar a Jesucristo. Y ellos salieron los acusados. Acusados por su conciencia y avergonzados por todo el mundo que había estado sentado, callados mirando qué está pasando con este lío. Es esa forma de vivir donde andamos muy piamente por fuera,
pero impíamente en la casa. ¿De qué manera Jesucristo describía a estos fariseos? Busque Mateo 23, 16. Como dije al inicio, estos fariseos eran muy rigurosos en su interpretación de la ley y su observación y su obediencia, y mostrarlo muy externamente, su obediencia a la ley. Mateo 23, 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Él está hablando a los fariseos, Cristo. Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Daban más importancia a la riqueza del templo de que el templo mismo, que era el templo de Dios. Lo llaman de ciego, religiosos ciegos. Mateo 23, 17. Insensatos, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir con eso? Que por fuera está pintado de blanco como si es nuevo y puro y bonito. Pero después uno levanta la tapa y lo que se encuentra dentro son huesos, pudrición y gusanos y cucarachas. Ay de nosotros si Cristo describe a nosotros de tal forma. Pero en comparación, en contraste con la luz que es Cristo, Él muestra si uno es sepulcro blanqueado con pudrición por dentro. Y eso fue lo que Él enseñó en ese momento con los fariseos. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, víboras. ¿Qué quiere manifestar con eso? Que lo que sale de su boca, que lo que hacen, mata, en vez de dar vida. Cristo entonces describe a los hipócritas religiosos en su predicación, en su vida, en su ejemplo, en su enseñanza, que son ciegos, guiando a otros hacia la ceguera, que son necios, insensatos, que son hipócritas, que se ven blanqueados, santos por fuera, pero podridos por dentro, que son serpientes, víboras, llenos de veneno y muerte para los que ellos muerdan. En nuestro pasaje en Juan 8 considera de qué manera los fariseos fueran hipócritas. Busquen Juan 8 de nuevo, por favor. Juan 8, vuelve a nuestro pasaje. Versículo 4, le dijeron maestro. Ellos no consideraban a Jesucristo un maestro. Al contrario, decían que era un blasfemador, uno que está arrastrando a la gente a la desobediencia. Pero en hipocresía dicen, maestro. Ellos no tenían ningún deseo de aprender de él.
No hay que buscarlo. En Juan 9, 27 al 29 dice, Él les respondió, Cristo, ya os lo he dicho. No, perdón, esto fue el hombre ciego que fue sanado. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros, los fariseos, haceros sus discípulos, discípulos de Cristo? Y le injuriaron, los fariseos injuriaron el ciego que había sido sanado. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese tipo, ese fulano, no sabemos de dónde sea. Ellos no querían nada con Jesucristo. Pero de manera hipócrita dicen, maestro. Jesús resplandece hipocresía sobre ellos al exponer, entonces al llamarlo maestro fueron hipócritas. Después al desobedecer a la ley Levítico, ellos sabían Levítico 20:10, no era que eran tontos, pero desobedecieron Levítico 20:10, lo cual ya leímos. ¿En qué manera? Al traer simplemente la mujer y no el hombre también que había sido encontrado en el acto de adulterio. Ellos decidieron qué partes de la ley iban a obedecer y qué partes iban a desobedecer. ¿Sabe lo que eso se llama? Hipocresía. Amén. Somos hipócritas cuando llamamos a Jesús maestro, pero no queremos hacer lo que Él dice. Somos hipócritas cuando el Señor dice, haga esto y lo hacemos a medias. O decidimos, voy a hacer esa parte, pero esa parte no me gusta. Eso es hipocresía. Y también ellos fueron hipócritas en que ellos apelaron a Moisés. Pero nótese que no apelan a Dios. A ellos le importan más sus fines políticos en sacar a Jesús en vez de escuchar y aprender de Él. Ellos manipularon la ley de Dios para sus fines personales y también políticos. Y Jesús saca a la luz su hipocresía, su supuesta fidelidad a Dios al mostrar su propia pecaminosidad. No sabemos lo que Cristo escribió en el piso, en la tierra. Pero sabemos que Cristo les dijo que el que no tiene pecado, echa la primera piedra, tira la primera piedra. Y ellos al examinarse a sí mismos, a ser confrontados con la luz de Cristo, lo que Él dijo y lo que Él escribió, no pudieron. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Se fueron. Sus conciencias fueron acusadas. Y Cristo mostró que los fariseos ni eran mejores ni diferentes que la mujer que había cometido adulterio. Con toda su autojusticia a sacar a esta mujer, a tenerla encarcelada de noche, a sacarla a una humillación pública, debido a toda su ceguera a su propio pecado, a la ceguera a la verdad de la palabra de Dios, y la ceguera a su propia injusticia, la luz de Cristo resplandeció sobre ellos y sacó a la luz su hipocresía religiosa. Jesucristo, en su persona y en su palabra, resplandece luz sobre las tinieblas de la hipocresía y la religiosidad. Los fariseos vivían en tinieblas, en su condición espiritual delante de Dios. Ellos eran ciegos por las tinieblas de descansar sobre sus propias obras al pensar que su celo les iban a hacer aceptables a Dios. Ellos tenían una autopercepción muy inflada de sí mismos, creyendo que eran el último Coca-Cola en el desierto, que creían eran los meros religiosos y espirituales del tiempo.
ciegos. Y Cristo dijo, ustedes no son mejores, porque el que está sin pecado echa la primera piedra. Y cada uno se fue como un perro con la cola entre las piernas. Hermanos, antes de venir a Cristo, muchos de nosotros éramos hipócritas religiosos. Pensamos porque habíamos hecho la primera comunión, la confirmación, que íbamos a la misa todas las semanas. Si es que íbamos, quizás algunos de nosotros simplemente la misa del gallo, de la Pascua. Y creíamos que éramos buena gente. Damos dinero a la iglesia tradicional. Quizás había algún procesión. Dábamos dólares y ellos colocaban los dólares en la Virgen María ahí en la procesión. Y creímos que estábamos bien con Dios. Yo no mato a nadie. Sí, pero con mi odio mato a la gente. Yo no soy adúltero. Sí, pero con la mirada a la otra mujer soy adúltero. No, yo no soy mentiroso. Sí, pero ¿qué de esos 5,000 mentiras que dijo el año pasado? Estábamos ciegos y engañados. Amén. ¿Y cuántos recuerdan esa convicción de pecado que el Espíritu Santo trajo sobre nuestras vidas? A dar cuenta cuán miserables somos, cuán miserable es mi vida y cuán miserable es ese infierno hacia donde yo voy seguramente. Y en ese momento Cristo, la luz de Cristo resplandeció. Y me di cuenta, yo soy basura. Yo soy basura. El mundo político está hablando de basura en estos días. ¿Quién es basura? Bueno, el pecador es basura. Amén. Mereciendo condenación. Pero el primer paso de poder hallar luz y poseer la luz de vida que Cristo da es reconocer que estamos en tinieblas. Y una de las tinieblas que hay es la hipocresía religiosa que ciega a la gente. ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes muy queridos que están completamente ciegos en este momento en su religiosidad? Creen que están bien con Dios, pero a su propia forma de estar bien con Dios. Necesitamos orar que la luz de Cristo venga a esa vida para sacar a la luz su hipocresía, para que Cristo escribe en la tierra de su corazón lo que Él escribió ese día y diga a esa persona, el que está sin pecado, echa la primera piedra. Se dé cuenta que es pecador. Qué pena que esos fariseos no se arrepintieron en ese día. Qué pena que no dijeron, maestro, tienes razón. Yo soy pecador. Qué pena que no pudieron reconocer eso. Y por la primera vez en su vida, realmente considerar Jesucristo como maestro. Qué pena, amén. Muchos de nosotros éramos hipócritas religiosos. Quizás hay algún religioso aquí en este día. Religioso bautista o religioso de la iglesia tradicional, lo que sea. Arrepiéntese de su pecado. Segundo, Jesús es la luz que saca a la luz la oscuridad del pecado. Primero, la oscuridad, las tinieblas de la religiosidad, la hipocresía religiosa. Segundo, del pecado.
La segunda manera en que Cristo es la luz del mundo es que Él saca o él resplandece luz sobre el pecado del hombre. En Juan 8 esto es evidente en la manera en que Cristo cuestionó, en que la pregunta de Cristo cuestionó, es evidente en la manera en que su pregunta a los fariseos atacó a la conciencia de los fariseos. Cuando él dijo, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Él estaba haciendo la pregunta, ¿eres un pecador? ¿Estás sin pecado o tienes pecado? Y su pregunta en ese momento obligó a los fariseos a meditar acerca de su propia pecaminosidad. Y dice que sus conciencias fueron acusadas. La palabra griega aquí es la palabra elenco y tiene la idea de ser hallado culpable de un crimen, ser hallado culpable de un fallo, ser hallado culpable de un pecado, y es acompañado por un sentimiento de vergüenza. Si algo que le falta al mundo hoy en día es vergüenza, pastor. Si algo que falta a muchos cristianos hoy en día es vergüenza, pastor. En ese momento, la luz de Cristo, en esa pregunta que Cristo hizo, acusó la conciencia de los fariseos de tal forma que ellos se dieron cuenta que eran culpables. Y al ser hallados culpables como delincuentes de un crimen, sintieron gran vergüenza y se fueron. Si miramos Juan capítulo 3, búscalo por favor. Juan 3 nos da más claridad de la manera en que Cristo como luz resplandece luz sobre el pecado. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ponerlo a reversa entonces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Entonces, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, dice el versículo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo es la luz del mundo. Es la luz que vino al mundo para dar vida a los hombres. Y Él, en su persona y en su palabra, resplandece luz sobre los pecados y las obras malas de los hombres. El hombre tiene una decisión por tomar en ese momento. Resistir la luz y huir,
o venir a la luz. Amén. ¿Qué pasa? Y ojalá que usted no ha tenido que experimentar esto tanto en la vida. ¿Qué pasa que si hay cucarachas andando por su cocina en la mañana, de noche, y prendes la luz? ¿Qué hacen las cucarachas? Huyen. Van por toda parte. Las cucarachas tienen una decisión. Huir o hacerse por vencido en ese momento. Los hombres malos, por ejemplo, alguien que va a robar una casa y el dueño de la casa baja a la sala donde está el ladrón y prende la luz, el ladrón se frisa en ese momento y tiene una decisión: entregarse por vencido o huir. Es lo mismo con el ser humano. Cristo, su palabra, su persona, su espíritu, resplandece luz sobre el pecado del hombre. Convence el hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y el hombre tiene una decisión por tomar al momento en que la luz es resplandecida sobre su pecado y está consciente de su pecado y mira su pecado como Dios lo mira. Resistir la gracia de Dios y huir, porque esa luz es la gracia de Dios. O rendirse a la luz e ir hacia la luz. Pero ¿qué hace, según el pasaje, la mayoría de los hombres? Huyen, resisten, odian la luz. ¿Por qué? Porque aman más su pecado, sus obras malas, que la luz. Y esa es la condenación. Esa es la condenación. El Señor, en su beneplácito y misericordia, el Padre envió al Hijo al mundo, no para que el mundo sea condenado por Él, sino que sea salvo por Él. El Señor ofrece libremente salvación a todos. Pero porque el hombre ama más el pecado que la luz, esa es la condenación. Teniendo el escape, teniendo la posibilidad de perdón, teniendo esa oferta de la vida que el Señor da en la luz, el hombre ama más su pecado y rechaza la luz. Por eso es la condenación. Quizás hay alguien que está aquí esta mañana y todavía, o a través de las cámaras, y todavía resiste la luz. Como un fariseo, su pecado ha sido expuesto por la luz de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la persona de Cristo. No sea condenado. Vaya a la luz. No huye a la luz. No vaya en pos de las tinieblas, sino que vaya a la luz. Cristo es la luz del mundo, en que saca a la luz la hipocresía religiosa, en que Él expone, saque a la luz el pecado. Él es un espejo para mostrarnos a quién nosotros realmente somos. Hermanos, como creyentes es esencial que nosotros continuemos a poner nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de Cristo, bajo la luz de su palabra, para continuamente mostrarnos quiénes somos nosotros. De tal forma que nosotros entonces, al darnos cuenta de que si hay algún tinieblas en nosotros, arrepentirnos de nuestro pecado y pedir el perdón de Dios.
Hermanos, por esto las disciplinas espirituales son tan importantes. Por eso es tan importante leer la palabra. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante salir a testificar. Por eso es tan importante ayunar. Por eso es tan importante congregarse. Cuando nosotros nos desconectamos de las disciplinas de la vida cristiana, estamos desconectarnos de la luz de Cristo. Y comenzamos a vivir nuestra vida de nuevo en tinieblas. Y cuando alguien me confronta con mi pecado, siendo creyente, me enojo, me irrito, me convierto en un fariseo. Porque me he convertido en un sepulcro blanqueado. Por eso es tan importante ser disciplinados en los ejercicios espirituales de la vida cristiana, porque nos mantiene bajo la luz de Cristo. Amén. Es tan importante. Tercero. Tercero, Cristo es la luz del mundo, siendo la luz de la gracia ofrecida por Dios. A través de Cristo recibimos la luz de la gracia de Dios. Volvemos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y esto vemos en la persona de la mujer adúltera. Vimos que a través de las interacciones que Cristo tuvo con los fariseos, la luz de Cristo saca luz sobre las tinieblas de la hipocresía religiosa, sobre el pecado. Y ahora en su interacción con la mujer adúltera, vemos la luz de Cristo resplandeciendo para mostrar la gracia de Dios. Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor mostró misericordia en ese momento. De todas las personas ahí presentes, ¿quién tenía el derecho de arrojar la piedra? Jesús. El que no tiene pecado, tire la primera piedra. Él tenía el derecho de tirar la piedra. Y en ese momento, el Señor, en su misericordia, en su beneplácito, decidió: yo no le voy a dar a esta mujer lo que merece en este momento. Le voy a ofrecer perdón. ¿Pero de qué manera? ¿Cuál fue el llamado de Jesucristo? Vete y no peques más. No estoy diciendo necesariamente, y me corrige pastor, no estoy diciendo que en ese momento Cristo había perdonado a la mujer. Creo que Él la llamó al arrepentimiento en ese momento. ¿Cómo ella respondía a ese llamado? No sabemos. ¿De qué manera ella respondió? No sabemos. Pero sabemos que el Señor ha sido paciente con cada uno de nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. Amén. Pastor. Exactamente. Eso es lo que, como yo lo miro.
Él extendió, por decir, una invitación del perdón, pero no sabemos de qué forma ella reaccionó. Le dio la posibilidad de no ser condenada. Entonces, y es lo mismo con nosotros. Eso, hermanos, es el Evangelio. Nadie aquí merece ser salvo. Todos nosotros somos la mujer adúltera y en ese momento merecedores de ser apedreados y muertos por la eternidad en el infierno. Pero Cristo es la luz del mundo en que también resplandece la luz de la gracia de Dios, donde Dios en su paciencia espera el arrepentimiento del hombre para que el hombre se arrepiente y cree en Cristo para salvación. Un día el hombre que no se ha arrepentido va a ser condenado. Pero el Señor ha dado una oportunidad a los hombres en Cristo, en la persona de Cristo. Y eso es luz. La religiosidad y el pecado solamente trae más tinieblas y condenación en tinieblas eternas y perpetuas. Pero la persona de Cristo, el Evangelio de Cristo, trae luz y trae vida al que se arrepiente y cree en Él. Busque Juan 1 y vamos a terminar con este pasaje. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, esta palabra y esta luz, ¿quién es? Es Jesucristo, el Verbo. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él era testigo de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a los judíos, y los suyos no, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Cristo es descrito como la luz que vino para alumbrar a todos los hombres. Él vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Pero no lo recibieron. Mas a todos los que reciben a Él, tendrán el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino como la luz para sacar a la luz el pecado de la religiosidad, la hipocresía religiosa. Por eso los suyos no lo recibieron. Él vino a sacar luz a la oscuridad del pecado. Por eso los hombres no lo querían. Pero también vino a traer la luz del Evangelio, de la gracia de Dios a los hombres. Y todo aquel que lo recibe será hecho hijo de Dios. Y eso es, al final, si sigamos a Él, según Juan 8:12, tendremos la luz de la vida.
creyendo en Él, arrepintiendo de nuestro pecado, creyendo en Él para salvación. Mi pregunta para usted hoy en día: ¿quién es usted? ¿Uno de los fariseos? ¿O la mujer adúltera que ha recibido la posibilidad de perdón? En otras palabras, ¿estás en tinieblas hoy en día o estás en la luz? No resiste la luz del Evangelio. No resiste la luz de Cristo. No resiste la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo. En vez de ser como la cucaracha que huye cuando la luz viene sobre él, vaya hacia la luz para que reciba la luz de la vida. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su amor, por misericordia. Gracias, Señor, que Cristo es la luz del mundo, que alumbra, que saca a la luz lo que es el pecado de la religiosidad, saca a la luz las tinieblas del pecado y también resplandece la luz del Evangelio, de la gracia de Dios. Padre, no queremos ser como los fariseos, pero ¿cuántos de nosotros vivimos de tal forma que decimos que somos de la luz, pero tenemos un pie en las tinieblas? Que su Santo Espíritu nos reprende en este momento. Ay de nosotros si somos descritos por el Señor como los fariseos, ciegos, sepulcros blanqueados, víboras, serpientes, necios, insensatos. Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, y que la luz de su palabra, del Espíritu Santo, resplandece en nuestra vida. Si hay alguien aquí en esta mañana que se ha encontrado, que se encuentra todavía en tinieblas del pecado y que no ha experimentado la luz del Evangelio en su vida, le animo, le exhorto en el nombre del Señor que hable conmigo después del servicio, que hable con el pastor Huayco después del servicio, o con un hermano o una hermana de la iglesia. No sabemos qué pasó con esa mujer adúltera. El Señor le ofreció perdón, pero ella tenía que ir y no pecar más. No sabemos de qué manera ella al final vivió su vida y de qué manera ella al final, si ella estuvo con el Señor después de la muerte o se encuentra en las tinieblas del infierno en este momento, no sabemos. Pero esa oferta, esa invitación, esa exhortación de parte de Cristo se aplica a su vida en este día. Ríndese hoy día en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo para recibir perdón de pecados y la luz de vida. Esa invitación no va a ser para siempre. Va a ser hasta el día que usted muera. El problema es, no sabemos cuándo vamos a morir, ni dónde, ni de qué manera. Simplemente la muerte va a venir cuando la muerte viene. Y hay que estar preparado. ¿Por qué amar las tinieblas tanto si solamente trae dolor y sufrimiento? Huye las tinieblas y váyase a la luz. Gracias, Padre.
pedimos su bendición sobre el restante del servicio. En el nombre de Jesús. Amén.